Entonces, hoy vamos a vivir ese contagio del amor de Dios. Y como buen médico les voy a dar la receta. Entonces vamos a hacer una receta, ¿sí? Y la receta es una receta de consejos. Pero primero, pues yo tengo que contarles una anécdota. Mi hija tenía poquitos años de edad, apenas podía caminar y hablaba a media lengua. Es una idea linda de verla. Y le pedí el favor, estamos ahí con la mamá, y le pedí el favor de que me trajera un vasito con agua. Y se para y me mira y me dice, ¿si me pagan? ¿No? Entonces la mamá ya le iba a decir, china berraca, que no sé qué, no, a darle su reprimenda, pues cómo se le ocurre cobrar por un favor. Y yo le dije, sí, sí, ve, yo te pago. Entonces la niña llegó con su vasito todo chorreado por todos lados y me dio el vasito. Yo saqué mi billetera imaginaria, saqué mis billetes y ella me dio vueltas y feliz porque había ganado platica, ¿sí? Y la guardó también en su billetera imaginaria. Ahí está la imaginación y está la visualización, ¿sí? Visualizar es recordar algo que viste. Imaginarlo es cambiarlo. Una persona que está construyendo una casa la ve y la visualiza en obra negra, pero se la está imaginando, perdón, la está imaginando terminada. La niña está en su mundo y uno también debe estar en el mundo de él. Y parece ser que la imaginación y la visualización nos pueden servir como referencia para construirnos nuestro momento de oración. Hay otra niña chiquita, que es mi hermana, cuando pequeña, que pinta un pollito azul. Y divino, había que colorear el pollito azul. Y entrega su pollito y la profesora le dice que nunca, la muestra el pollito a todo el salón y le dice que nunca un pollito es azul. Le pegan que regañar y frustran varios años de pintura. La niña no quería volver a pintar porque había cometido un error de pintar un pollito azul. ¿Será que nos pasa con la imaginación lo mismo? ¿Nos castigamos? Oye, ¿la imaginación es un don o una conjunción de sentidos? La visualización es lo mismo, es un don o una conjunción o un grupo de sentidos, ¿sí? ¿Será que puede en cierta medida la imaginación generar torpeza, que es lo contrario? ¿O generar un sinsentido, un insentido, un insensato? ¿Será que yo a veces juzgo de acuerdo a mi imaginación y no a otras cosas? Cuando yo voy a usar en mi meditación la imaginación, pues debo tener cuidado de no sobrepasarme con comparaciones o con adjetivos calificativos, juzgando. Entonces, ahí viene un ejemplo. Este ejemplo, pues, no es real, pero es casi. Entonces lo voy a hacer conmigo, como si hubiera sido yo. Voy caminando por un paso al frente de un restaurante el cual no puedo pagar. Sale un carro como el que no tengo y no puedo pagar. Y me moja y me salpica por un charco que estaba ahí. Era un Mercedes-Benz divino, ¿no? Del año. Y veo que el que está manejando me humilla, me da rabia. Se rió de mí y yo me lavé. Y va con una rubia como la que no tengo, ¿sí? Y también que me da rabia, envidia. Mire, va a salir del restaurante, sale de un carro y con una rubia como la que no tengo. Y conozco al desgraciado que se burló de mí. Y ese desgraciado que se burló de mí es alguien que tiene arrendado un apartamento que yo le arrendé y me debe 3 meses. Y la rubia con quien salió no es su esposa y se burló de mí. Entonces salgo con rabia, llego a mi casa, le digo a mi esposa toda la tragedia que vi y empezamos nosotros a hablar mal de la esposa, del señor y a decir, ¿será que es que le hacemos cobro jurídico y lo sacamos a la calle y es que mínimo las llantas de ese carro son mías, me debe un montón de plata? Entonces me encuentro con un amigo
y ese amigo es abogado y le comento, y ay, yo lo conozco, es muy querido, es un ejecutivo, lástima que esté enredado, ¿no? Sí, entonces sí, y esa no era la esposa. Mi señora llama por teléfono a las amigas y le chismosea y ese es rubia y salió de tal restaurante y nos debe, ¿sí? Entonces, en este momento, como cuántos contagiados de mi rabia hay, por lo que yo voy diciendo y lo que yo vi. Pues contagiados estoy yo, está mi esposa, está el abogado, están 4 amigas de mi esposa, se llevamos como, sí, y los que yo chismoseé, que están aquí, que son 30 o 40, también tienen rabia, se contagiaron de esa imaginación y de esa visualización, ¿no? Que estábamos haciendo, que el desgraciado debe estar con, y esa debe ser la mano. Si devolvemos la película hacia atrás, y miramos la realidad, pues la realidad es muy distinta. Él es vergonzante, se quebró en la empresa que él está, que él trabaja, el gerente de una empresa, me debe 3 meses, pero cuando uno es gerente y debe 3 meses, uno siempre aspira a tener la recuperación y pagarlo cash. Entonces no le avisa tanto al arrendatario, le da pena. Dice, no, ya yo puedo, ya en 15 días va a salir un crédito o lo que fuera. Entonces él está en esas. El dueño de la empresa, que tiene varias empresas, le prestó su carro para que fuera con la rubia a acordar en ese restaurante que se hacen negocios un acuerdo de integración empresarial para ver si podían rescatar. Y los dos salían muy felices haciendo alguna broma en el carro de haber logrado un acuerdo. Y yo había armado semejante despelote, mi imaginación me la va ganando. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy, ¿sí? Cómo descontagiar todo ese chismorreo y empezar a contagiar esa visión más real, menos imaginaria y más linda, usando precisamente esa imaginación y esa visualización en un tono amoroso y positivo, y no dejándonos llevar por el qué será cuando hacen una llamada a un par de negociantes, el otro se queda imaginándose que le dijo que no, que le va a decir esto y lo otro. Resulta que es lo contrario. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar hoy. ¿Sí? Entonces tenemos esos puntos de referencia de la imaginación y de la visualización. Y de la imaginación que nos hace daño y que tenemos a un mentiroso que nos ayuda montones a imaginar más de la cuenta y hacernos más daño de la cuenta, creyendo que hace bien, ¿no? Había una señora que me llega a consulta y me dice, doctor, yo llevo 5 años yendo al sagrario y lloro en el sagrario. Y entonces le digo yo, ¿y por qué? ¿Sí? ¿No? Es que es la única forma en que yo descanso y me libero. Y yo le digo, ¿y usted qué fue lo que le pasó? Y me dice, no, es que mi marido me dejó hace 5 años, yo no lo he podido olvidar y siempre voy al sagrario un ratico en el día, busco el rato y ahí lloro y me desahogo y sigo mi día, ¿no? Y yo le dije, ¿y qué piensa cuando se está desahogando? Y dice, pues no, o cuando está llorando. Entonces me dice, no, yo lo que pasa es que pienso que el desgraciado se fue con la otra, que no ha llamado, que incumple con los niños, que le encargo que ojalá pase lo de la mensualidad. Entonces le dije, mire, usted no lleva 5 años amando, ¿sí? Sino usted lo que lleva es 5 años odiando y llenándose de odio. Y por más sagrario que esté ahí al frente, pues usted no le está hablando a Dios, porque con Dios no se llora, con Dios se goza. Orar es gozar. Vamos a ver cómo. Orar es gozar. El campeón que nos enseñó a pensar que orar era gozar era un señor que estuvo en un hotel muy grande. Ese hotel era el más grande del mundo en esa época, les daban hasta uniforme y todo, ¿sí? Y él lo que dijo fue, yo no tengo tiempo para morirme. Y cuando salga de este hotel, lo que voy a hacer es enseñarle a mucha gente a ser feliz en momentos de adversidad.
señor se llamaba Víctor Frank y el hotel era Auschwitz, uno de esos campos de concentración más grande, y vivió como 3 años allá. Y fue uno de los padres de las escuelas de pensamiento de psicología, donde enseñaba precisamente a mantener los motivos de vida, que eran todos espirituales, para combatir esa crisis de amor que se vivía en el campo, todo ese odio que había ahí. Entonces, lo mismo, podemos hacer lo mismo y es muy bonito. Entonces, ahí va la receta, ¿no? Vamos a hacer la receta de cómo usar la imaginación y la visualización, y después vamos a hacer un par de ejercicios. Dentro de ellos vamos a hacer vamos a vivir la consecuencia de lo que hicimos al inicio de esta charla y la consecuencia de la bendición. ¿Qué es una bendición y por qué le decimos que es una oración basta? Sí, basta. ¿Sí? Que es tan importante y que pues no debemos dejar de dar. Entonces la primera fue un sacerdote. Entonces el sacerdote me dijo, cuando yo era joven, me dijo, Roberto, vive la palabra de Dios, vívela, ¿sí? Métete en la narración de la Biblia, hazte actor de ahí. Es interesante, entonces yo puedo ser el cieguito que le echan barro en la frente y en los ojos, que es saliva de Dios y que habla con Dios, que es Cristo, y puedo vivir esa sensación. ¿Por qué no? ¡Qué rico! Y puedo sentir otras cosas. Y de pronto, si no la pude hacer, pues trato de que en el día eso que leí me pase, o verlo en otra persona pasando. Y si al llegar el día no vi que pasó, ni me pasó, me lo invento con mi imaginación. Interesante. Oye, vive la palabra. Otro fue un amigo que me dijo, Roberto, ¿cuántos libros has hecho? Y yo, pues ninguno. ¿Y cuántos has leído? Cientos. ¿Sí? Me dice, no, es que yo no es que usted escriba un libro, es hacer el libro de la primera a la última página. Que si el libro es de meditación, usted lo lea y medite como medita o como sugiere el libro o como la imaginación que sale del libro le permite meditar. Haz libros. Y cuando me doy cuenta, desde entonces tengo 3 libritos ahí, todos raros, que son los que hago en el día. Y los vuelvo a leer porque son tan ricos, le permiten a uno jugar con la mente, con la imaginación y tratar de imitar esa palabra, como cuando uno está estudiando inglés, dice, hoy me voy a aprender 5 palabras y en el día las voy a usar para irlas fijando, ¿no? La tercera fórmula fue de niño. Entonces la fórmula es como que la cosa es gozando, si no es cumplimiento, ¿verdad? Cumplimiento. Eso lo decía San José María Escrivá de Balaguer. A él le gusta mucho seguir normas y esas normas acercan a Dios. Entonces a veces quienes trabajan y siguen y leen y estudian y quieren seguir normas, a veces las hacemos cuando queremos hacer una norma de la bendición, de un ángel, o de cualquier otra oración que nos pueda recordar que estamos con Dios en el día. A veces las hacemos a toda velocidad, entonces se vuelve a incumplir la norma, pero es mentirla, porque no la hice con ese amor o esa fantasía o esa imaginación necesaria. Bueno, el otro punto importante cuando estamos haciendo nuestra fórmula para trabajar con imaginación y visualización es la palabra. Ahí sí hay que cuidarla. Entonces, no es que yo haya logrado no decir las mentiras, sino no es eso, es que los ángeles están al servicio de uno todo el tiempo, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cuando chiquitos mis hijos llegaron los 3 bravos, chiquiticos. Papá, nos mentiste. ¿Y yo por qué? Bendita sea no es grosería. Porque yo les había dicho que la palabra más fea era bendita sea. Y yo les decía bendita sea y salían a esconderse, ¿no? Pero llegaron al colegio y descubrieron que no. Entonces, no era grosería y era cierto. Cuando uno dice, jue madre, este desgraciado me las va a pagar y está el ángel, listo, sí, es el ángel caído. Si quiere, péguele, hágale zancadilla, o quítele esto,
o llame a tal y acúselo, ¿no? Entonces, tengan cuidado con las palabras. El hablar, uno con muchas groserías a la vez está aconsejándose de ángeles instantáneos que le están dando ideas a ese acorde. O también, si habla distinto, ay, qué agradable volverte a ver. Mándale un abrazo muy querido a tu mamá. Y el ángel ahí aparece y dice, y voy a visitarla, dile. Y tengo que ir a visitarla, porque llevo años sin verla y ella fue una mamá para mí. Entonces, como que uno busca al consejero que quiere acompañar. Cada una de las fórmulas que hemos viendo, que es la del sacerdote que dice vive la palabra de Dios, que es la del amigo, oye, haz el libro, vívelo, ¿sí? La del niño juega, esto es un juego, la de cuidar la palabra, pues daría mucho para varias charlas, pero este es el formulario de cómo nos vamos a infectar o nos vamos a contagiar de ese Dios en nuestro corazón. La siguiente es ora con. Esta sí que nos ayuda a nosotros a solucionar problemas y conceptos. Orar con. Siempre me preguntan, ¿y usted qué le ora a la Virgen? Yo le digo, nada, yo nunca le oro a la Virgen. Entonces todos se ponen bravos. ¿Cómo así? Sí, yo no le oro a la Virgen. Yo oro con la Virgen a Dios. Es distinto. Se los compruebo. Dios te salve María, bendita tú eres, bendito el fruto de tu vientre. Ahí es bendita y te saludé. Y luego, Dios te salve María, en la segunda parte ruega por nosotros. Ahí no estamos diciendo, oh diosa, o nada. Estoy saludándola a la mamá de ese Cristo. Entonces es con la mamá quien yo le rezo a Dios, como cuando el pastor protestante dice oremos, o cuando el sacerdote dice oremos. ¿Por qué toco yo al pastor protestante en esta charla? Porque por lo general nos dicen que hacemos idolatría. Claro, yo haría idolatría si le rezo a la Virgen, la endioso. Pero como yo rezo es con ella, como cuando usted es invitado a orar. Entonces nosotros podemos invitar a quien quiera, vivo o muerto, a orar. Parece ser que invitar a Hitler es muy difícil, a Hitler nazi, ¿no? Porque ponerse de acuerdo es complicadísimo. Pero invitar a un santo con certificado, ¿sí? Entonces uno puede imaginarse a la abuelita que rezaba con uno y rezar con la abuelita en ese momento. El Dios me acuesto, con Dios me acuesto y con Dios me levanto. Es la única oración que hago, pero la hacía con la abuelita, con ella. Es una bendición. Y así la abuelita gana puntos de amor, porque sí, como si oráramos también para ella. Y pues lo bonito es que la Iglesia Católica nos permite orar con santos que han vivido la vida de Cristo, que son repetidores de esa vida de Cristo. Entonces es una maravilla. Entonces ora con. Entonces, y ese nos sirve de razonamiento para explicarle a quien que nos diga que idolatramos por tener imágenes y santos. Es que yo no estoy orándole a ese santo, sino que estoy orando con ese santo a Dios. Lo mismo podríamos decir del Cristo hombre, ¿no? Es que usted le ora a una cruz, yo le rezo a Dios. Pero no le rezo a ese Cristo hombre, yo muestro a ese Dios le rezo. Bueno, obviamente entendiendo que tanto amó Dios a lo creado que se creó hombre, ¿no es cierto? Entonces es rezarle a Cristo. Luego viene otra definición que me gusta manejar mucho, es una definición, esa sí es muy criticada, pero nos puede servir de referencia para no estar buscando tanto milagrerío, ¿sí? Y es, milagro no es que una persona se sane. Por ejemplo, había una señora con cáncer de estómago, la operan y se salvó del cáncer, y qué bendición, hubo sanación, ¿verdad? Y luego vinieron un grupo de oración y para la misma señora antes de que la operaran, y oraron y el cáncer se le desapareció. Y confiaron en la Virgen, confiaron en algún santo, ¿sí? Dijeron, no, que San Juan Pablo II, y estuvieron rezando con San Juan Pablo II,
y la señora se mejoró y se desapareció el cáncer. Pues eso se llama sanación. Sanación por el medio de una técnica que se llama amor a través de la oración, que es más que técnica, ¿no? Que es Dios, ¿no? Y el otro sanó operando. Para mí milagro trasciende a eso. Para mí eso sí ya es muy mío, hay que consultarlo con los jefes, ¿sí? Pero los jefes, los sacerdotes, milagro es llegar a Dios. Milagro es que tú llegues a Dios, ¿sí? Milagro es que tú llegues a Dios. Si esa persona que fue sanada por una cirugía o por una cirugía y oración o por una cirugía o sin cirugía y solo oración o que le pusieron las manos o un baile alrededor, ¿sí? Eso se llama sanación. El cuerpo tiene esa facultad. Usted se corta y lo que hace es juntar dos heridas y el cuerpo mismo se cierra. El solito, ¿no? No le está diciendo, oiga, citocromo, oiga, no sé qué, oiga, ta. No, no le está diciendo a las células. Está ahí sanando. El cuerpo, él mismo está diseñado para sanar. Y ustedes han impuesto manos. Cuando tienen el niño, bebé, con fiebre y le hacen así en la cabecita, nené, ya te vas a sanar. Ahí le impusiste las manos. Y no eran tus manos, era la intención. Y la intención no era tuya, era amor. Y el amor es Dios. Entonces estabas encomendando a Dios a esa persona enferma. La estabas sanando. Entonces, una cosa es sanar y otra cosa es milagro. Milagro es llegar a Dios. El único que sanaba y hacía milagro instantáneo era Jesús. Yo no conozco, se duda, no se dice de Judas, pero no conozco ninguno que haya salido en la Biblia que se haya ido para el infierno, porque ese es boleto de VIP directo. Imagínense que Cristo le aparezca y lo sane a uno y le dice, tus pecados han sido perdonados. Uf, ¡qué maravilla! Es algo, toda esa gente fue testimonio vivo de Cristo y se dedicaron a eso, llegaron a sanar. Entonces, milagro es llegar a Dios. Y milagrote, ahí se anoten la definición de milagrote. Milagrote es que por culpa suya, o mía, de cualquiera de nosotros, varios lleguen a Dios. Estamos en esta vida destinados a hacer milagrotes. Entonces, para mí, milagro es que tú llegues a Dios. Es que esa enfermedad replanteó la vida de un hermano tuyo y se acercó a Dios y llegó a Dios. ¡Hala! Esa enfermedad que yo tuve sanó a un hermano, imagínense, y lo sanó del alma, ¿verdad? Y permitió que él estuviera allá. Y uno puede hacer milagrotes desde antes de morir. Solo un consejo bien dado a un amigo que está muy enfermo y uno dice, quiere que le traiga al cura. Y con eso fue un instrumento de un milagrote, ¿no? Eso es maravilloso. Entonces, ese es quitar ese criterio. Entonces hay dos criterios ahí importantes. El anterior que decíamos, oiga, récele a Dios e invite a los que saben y ponga a los socios y récele. Sí, entonces invite a María, invite a Cristo, invite a los ángeles, invite a los santos, métase en el Espíritu Santo, ¿sí? Y si usted es ambicioso, métase en Dios, es delicioso, es delicioso. Ahí nos vamos a ir contagiando. Oiga, como que tenemos los argumentos de esa prescripción que vamos haciendo, ¿no? Entonces luego dice, esta última es la que estamos trabajando en Bacatá, que es en el centro donde vamos con Francisco a hablarle a la gente de la calle, ¿sí? A mí lo que más me dolía es lo siguiente, entendamos lo que es la gente de la calle. La gente de la calle son terminales. La probabilidad de que una persona de la calle salga de la calle es tan remota, o sea, es más probable que le dé coronavirus complicado que otra cosa, ¿sí? No mejoran, ¿sí? En los centros de rehabilitación de cada 10, uno que se recupere es excelente, ¿sí? Yo conocí uno que tenía unas estadísticas de 3 de cada 10, pero los demás tienden a caer y es una enfermedad. Ahí no vi el mensaje. Si lo puede reenviar, un mensajito, es que no tenía las gafas puestas. Ahí me dice Roberto algo. Bueno, entonces, en Bacatá, la gentecita recaerá, porque es su enfermedad crónica. Entonces la pregunta que uno se hace es,
¿qué esperar de esta gente? Entonces yo se los pregunté a ellos y ellos me dijeron, doctor, nosotros ya estamos condenados, nunca vamos a salir de esta, mi peor enemigo es el bazuco, nosotros ya estamos, nosotros no tenemos opción de ir al cielo. Entonces la respuesta es, una persona que tiene cáncer de páncreas, y tiene metástasis a huesos y a pulmón, ¿qué posibilidad hay de que se recupere? Pues ninguna, ya muy probable que fallezca, ¿sí? Entonces, ¿y él es culpable de llegar a esa enfermedad? Pues en principio no, le dio, que estuvo con factores de riesgo, porque de pronto tomaba más de la cuenta, lo que fuera, pero no es la causa única, ¿sí? Luego ellos pueden ir al cielo, no es culpable de lo que les está pasando. Y les dije, levanten las manos, eran más de 80 en esa charla. ¿Quiénes de ustedes empezaron antes de los 18 años a consumir? Creo que 3 no levantaron la mano, el resto todos. Entonces, ¿usted cree que un menor de edad es culpable de entrar en adicción? ¿O fue la condición que lo obligó, un amigo, el grupo de amigos, la soledad, el maltrato, el abandono? Entonces, hay chance de salvarse aun cuando se muera en la peor borrachera. Porque lo que hay que tener es presencia de Dios. Saber que Dios está contigo y la persona que se amanece con un cáncer terrible, con dolores, le dicen, ahora luche este día, no se preocupe por mañana. Pasemos este sin menos dolor, trata de mantener presencia de tu familia y presencia de Dios en este día. Pues lo mismo con la gente de la calle, lucha este día. Trata de mantener abstinencia. Si recaíste, para eso está el otro día. Para no recaer ese otro día. Y Dios no premia si estuvo o no sobrio, premia es esa lucha, es esa presencia de amor. Entonces era interesante, ya empezábamos a mirar a la gente de la calle con otros ojos. Y pues ese es el ejemplo de pido a Dios no pedir, pido a Dios no pedir. ¿Cuál es el problema de la gente de la calle? Que son pedidores profesionales. Eso, todos los amigos que hemos invitado salen sin chaqueta después de ahí porque cada rato le piden la chaqueta y la gente se la regalé, ¿no? Pero son pedidores profesionales, nos han pedido de todo. A mí también me desvalijaron, ¿no? Yo, bueno, está bien, le regalo, está bien. Y después nos damos cuenta que esa no era, ¿no? Que ellos tienen todo en su mundo o en su universo. Entonces, ¿cómo trabajar el pido a Dios no pedir? Pues lo pongo de ejemplo, el ejercicio que hicimos ayer en el conjunto donde vivimos, que es un conjunto familiar, en el cual nos dimos cuenta que nosotros éramos el público que estaba encima de las murallas de Israel cuando Jesús entraba en el burrito y estábamos gritando que ese sí era mi Salvador y que por fin mi sueño se iba a hacer realidad y era que íbamos los judíos a acabar con esos benditos romanos que nos tenían fregados y a dominar, ¿sí? Eso es lo que le pedimos a Dios. ¿Quién soy yo para pedirle a Dios? ¿Quién soy yo para decirle que me gane el baloto? Hay una fórmula para saber si uno se gana el baloto. Dígale, oiga, Dios, déjeme ganar el baloto y yo le doy todo a los pobres. Ahí yo creo que ahí sí soy un buen candidato para ganarme. De resto, siempre habrá alguien más necesitado que yo. ¿Sí? Entonces, sin embargo, compren el baloto, que es la sensación es rica. Si usted no está gastando mucho una ilusión, ahí está en grupo, es hasta sabroso. Pero si se vuelve vicio, sí ya es un problema, ¿no? Eso es como tomar un vino en una celebración, es muy agradable. Bueno, entonces, volviendo acá, pido a Dios no pedir, pido a Dios no pedir. Parece ser que a Dios no se le pide, a Dios se le propone. Entonces nosotros veíamos que al iniciar la marchita que estábamos haciendo en la casa, con nuestras maticas, cada uno sacó una matica, un pedazo de rama del condominio donde vivimos, acá en Bucaramanga. Entonces sacamos las ramitas y vivimos el momento de hacer una petición a Dios y después nos dimos cuenta que estábamos pidiendo como aquellos judíos que esperaban otra cosa de Dios. Y al final, pues, nos damos cuenta que a Dios no se le pide, se le propone, vámonos de socio. Te propongo criar a mis hijos, sacarlos en educación, hacer todo ese esfuerzo.
este día que yo me trabajo, que está lloviendo, que cayó granizo y que tengo que salir al trabajo, lo ofrezco para esa propuesta de criar a mis hijos. Dejar de comerme un postre para completar lo del almuerzo para todos, pues es se lo propongo a Dios para esa propuesta, para eso de ir de socios. Entonces, esa es otra de la fórmula. Yo podría seguir dándoles argumentos para las fórmulas, pero creo que estos son algunos suficientes. Dan cada uno de esos argumentos para la fórmula que les estoy dando ahí, para mucho en una charla, pero nuestro objetivo es contagiarnos y cómo contagiarnos. Entonces nos vamos a contagiar. Para contagiarnos voy a retomar la bendición y la oración que dimos al principio. La oración la vamos a hacer primero y es: contágiame de ti, Señor. Contágiame de tu Hijo. Aquí se fue, espérate. Listo. Es que como soy médico y puedo trabajar a distancia, como está de moda ahora, entonces me empiezan a llamar, pero espero me disculpen, ya apagué, es el celular. Dice así: contágiame de ti, Señor. Contágiame de tu Hijo y de tu Espíritu, Señor. Contágiame del amor a María, Señor. Contágiame de amor a tus ángeles y santos, Señor. Contágiame de amor para que yo pueda contagiar de amor a otros con mi obrar. Que mi obrar sea tu obrar, Señor. Esa es la oracioncita que nos convoca el día de hoy, que pues hay que repetirla varias veces. Si las quieren, ya se la pasé a Francisco y por el medio pasaría escrita y grabada. Bueno, para que la podamos hacer con alegría. Y ahora vamos a vivir, como el primer consejo es métete en la oración y crea imaginación y visualización. Yo quisiera que todos en este momento nos diésemos la bendición. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué acabo de hacer? Acabo de decir: amor del Padre en mi corazón. El amor del Padre en mi corazón. Y si soy ambicioso y dejo que la imaginación me aborde, pues me imagino qué hace el Padre en mi corazón. Es el custodio y guardián de mis pensamientos, de esa imaginación misma. A Él le puedo dejar mis pensamientos, mis palabras, mis obras, mis acciones, para que Él perdone. No es que yo no sé perdonar, pero Él sí. Y si yo me aliviano con eso, lo que hice, lo que no hice, obviamente, al darse la bendición, que sea también en confesión, ¿no? Esto no reemplaza una confesión ni vamos a reemplazar al cura, ¿no? Pero que me prepara para una confesión, sí. Entonces a Él le estoy regalando, a Dios, esos pensamientos, palabras, obras, acciones, omisiones que dejé, que no hice, que sí hice. Cuando me doy la bendición, le estoy encargando eso. La segunda parte de la cruz, ¿sí? Es sacrificio del Hijo en mi corazón. Increíble. Ahí es donde yo revivo qué hizo el Hijo. Y según lo que vimos al principio de la charla, el Hijo lo que hizo fue devolver lo creado al Creador. Y pues usando la imaginación y viviendo el momento de la cruz, cuando uno se mete allá y uno está ahí con Cristo, uno se da cuenta que Cristo dijo unas palabras que ustedes conocen muy bien porque calan siempre que uno las oye en las lecturas, y es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y es un Cristo Hijo doliente, muriente, humano, un humano muriente, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y ese humano muriente es Dios, dando la orden en su omnipotencia, ¿sí? Diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando se da la orden del perdón y cuando se suplica esa orden, que la hace Cristo mismo, es antes de que Él muera. Y yo dije: miércoles, nos perdonaron antes. Él firmó el contrato y luego lo cumple.
y muere. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues yo me imagino, usando la imaginación, cuando hay ese temblor, la cantidad de almas en estampida, yendo a la luz del amor de la creación, yendo a Dios, Padre. Es increíble. Entonces, cuando yo revivo ese momento, cuando digo sacrificio del Hijo en mi corazón, coloco voluntariamente o involuntariamente a aquellas personas que conocí, me conocieron y que ya no están conmigo. Y que algunas veces no puedo dormir, vivir, porque se murió un hijo y eso me marcó toda la vida, o porque se murió mi padre o mi madre, o porque se murieron unos trabajadores amigos míos. Pues en ese momento le estoy confiando a todos ellos que van en dirección de Dios, que ya fallecieron y acelerando su proceso. Entonces imagínense, la cruz, amor del Padre, le dejé mi conciencia, sacrificio del hijo y dejé a todos los que conocí y me conocieron y ya están allá, arrimándose a Dios. Por último, seguimos en la tercera parte de la cruz. Y la tercera parte de la cruz es sabiduría del Espíritu Santo en mi corazón. Sabiduría del Espíritu Santo en mi corazón. Y entonces, ahí es los vivitos. ¿Qué nos dejó Dios? Nos dejó su Espíritu. Cristo nos dijo, hasta luego, chao. Entonces, oiga, sí, pero nos dejó solos. Sí, hagan lo que yo hice, nada más. Y de paso, les dejo el Espíritu Santo. Es el mejor consejero. Cuando usted tenga un hijo que se va para una rumba y es inevitable, mándelo con el Espíritu Santo. Dele esa bendición. El Espíritu Santo es el don de dones. ¿Y cuál es el don de dones? Ese discernimiento, ¿no? Entre lo que conviene, no conviene, lo malo, lo feo, lo bonito, lo hermoso. Ve con Dios, ve con ese discernimiento. Yo les digo a mis hijos, mantén tu reputación, ¿no? y ve con tranquilidad cuando se van de fiestas. Ellos ya viven en otros países en calidad de estudiantes, ¿no? Entonces es bonito. Entonces, miércoles, yo tengo una cruz donde dice amor del Padre, sacrificio del Hijo y sabiduría del Espíritu Santo, y es ahí donde confío los vivos, a mis hijos, mis hermanos, mis amigos, mis abuelos, mis padres, a la persona que está enferma, ahí les confío a ese Espíritu Santo, que es una belleza. Por último, la cruz no sería cruz sin la última parte. Entonces vamos a resumirla. Amor del Padre, sacrificio del Hijo, sabiduría del Espíritu Santo y la metiche de María. La metiche. Siempre está, siempre está. Si usted me dice cuál era la profesión de María, era mesera, era cocinera, era la encargada de logística, la que hacía el evento, la que ponía las flores, ¿sí? Calladita sirviendo. Una maravilla. ¿Y cuál fue su eslogan de trabajo, de su empresa de servicios? Pues hágase en mí según tu palabra. Hágase en mí según tu palabra. Entonces, una cruz no sería cruz sin el amén, sin el hágase en mí según tu palabra. Pues, ¿por qué? Porque yo le estoy diciendo a Dios, oye, amor del Padre, sacrificio del Hijo, sabiduría del Espíritu Santo, hágase en mí, aquí, venga, yo voluntariamente acepto la presencia de la Trinidad. Por eso digo yo que es una oración que basta. Mire, si yo he estado vago, hágase la bendición antes de dormir. Ya hizo mucho. ¿Por qué? Porque está recordando esa presencia. Ya no es necesario hacerlo automático. Entonces me dicen, doctor, recuérdenos, a ver, para poder copiar, dicte despacito. Sí, se los dicto despacito. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ya sabes lo que significa. Yo no vengo aquí a cambiar bendiciones. La primera original es la mejor. Entonces, la primera Coca-Cola que uno se toma es la más sabrosa. Ya las demás ya empiezan a hacer menos, ¿no? Entonces, esta bendición, pues tiene esa responsabilidad en mi vida y en mi corazón, ¿verdad? Entonces, oye, yo estoy empezando a contagiarme de Dios con las bobadas que hago yo por el día. Yo mando bendiciones, me doy la bendición, ya como que no es tan bobada,
como que ya tiene algo más serio. ¿Sí? Vivo la lectura, me dedico a leer un ratico y me meto, y yo vivo ahí y me imagino que estaba pensando el que estaba al lado. ¿Sí? Imagínese ese cieguito, a ver, nos metemos en la lectura, ese cieguito muerto de rabia que le dicen, oiga, viene un maestro que ha sanado a otros ciegos y él está bravo, y entonces me empiezo a pensar qué piensa ese cieguito y empiezo a pensar, ja, a mí me han dicho de todo y no me he sanado nunca, nací ciego y me dicen que es que porque mis papás eran pecadores, entonces yo soy un pecador, no me dejan cuidar niños, que me gusta jugar con los niños porque como no veo soy un peligro, y me dicen que se escondan porque les puedo contagiar la ceguera, me maltratan mal, nunca me dan un plato de agua caliente, perdón, de comida caliente, siempre me lo dan frío y me lo dan como sobrados, nunca he tenido un plato para mí. Y este se viene a curar, voy a ir a ver qué pasa, ¿no? Y sale ese cieguito corriendo y se mete en la multitud y se calma y queda contento y oye la conferencia de ese maestro tan maravilloso, y le da paz y todo, y después vuelve otra vez la ansiedad, los pensamientos, se está yendo y no me ha curado, yo no me curé, yo lo oí y no me he curado, y empiezo a pelear y a gritar, y entonces unos señores que les dicen apóstoles vienen y me agarran y me dicen, compórtese, no sea malcriado, desagradecido, y entonces viene un regaño a mí y a los apóstoles, pero no es un regaño, es un regaño amoroso, y ese regaño amoroso me hace oír unas palabras, y es el maestro que me está hablando, y lo único que me acuerdo es, ¿crees? Y yo dije que sí, y me pone el barrito que hace, y me dice, vaya hacia unas aguas especiales y corra hacia las aguas especiales, y yo corro hacia esas aguas y me estrello contra el mundo y no sigo viendo, y esas aguas son como de Siloé, que tenían fama de sanar, pues antiguamente con solo bañarse era mucho, ¿no? Porque se bañaba un poquito, ¿no? En la corte austriaca, Sisi, la emperatriz, la regañaban porque se bañaba todos los días, y los emperadores se bañaban era una vez a la semana, ¿no? Entonces, imagínense, en esas otras épocas, ¿cuántos se podían bañar, verdad? Entonces el cieguito llega, se mete, se hunde, siente una suavidad del agua, luego se sumerge y luego sale y luego abre los ojos, y al abrir los ojos ve la maravilla de tener Dios al frente. Hubo dos momentos en que él ve a Dios. El primero, él ve a Dios cuando Jesús lo toca en la frente con la saliva barro. Y el segundo, cuando ve la naturaleza y ve los árboles y ve la gente caminar y ve el agua y siente, en ese momento ve a Dios. Parece ser que es uno de los santos más santos que ha habido, porque fue testimonio desde el momento en que él recibió esa sanación. Fue testimonio de la presencia de Dios. Y se dedicó a eso toda la vida, a hablar de aquel que lo había sanado, pero a hablar con amor de aquel que lo había sanado, que le había permitido ver la creación. Y nosotros que hemos tenido ojos no la vemos. Bueno, a veces nos pasa así. Entonces, si nosotros usamos la imaginación, podemos construir entonces nuestra vida espiritual. Entonces podemos coger cualquier pasaje de la Biblia, así sea complicado, y vivirlo. Entonces, si está Cristo allá muerto de la sed, sentado cerca a un pozo, no tiene la cuerda, ni tiene el balde con que sacar el agua, y llega alguien de las intocables de la época, ¿sí?, que era de Samaria, y no se la llevaban, no podemos hablar con esos opuestos a nuestra creencia, a nuestra religión, a nuestro trabajo, a nuestra vida, a nuestro grupo, y hablar con la samaritana, y yo estar representando a ese Cristo, y de pronto representar a esa samaritana, y saber que cuando le hablo a Dios, Él me interpreta, me desnuda en mi conciencia y me da esa agua. Me pidió agua para que yo la tomara. El beber de esa agua es el beber de mí. Y me imagino tomando esa agua que Dios la dio. Y me imagino bañándome en el agua del cieguito, que cuando salió después de sumergirse podía ver a Dios en todo lo que había alrededor y ser testigo de Él.
Entonces podemos usar la imaginación. La imaginación en este momento, ya hablando en términos médicos, nos ha llevado a pensar que nos va a dar coronavirus. Entonces no nos podemos mover. Y nos ha llevado a pensar que ese que está en la calle es un inconsecuente desgraciado que deberían juzgar porque anda por la calle y que no le hace caso a la cuarentena del coronavirus, que allá ellos con su conciencia, yo aquí me salvo, ¿sí? Sin saber que nos puede pasar la de la experiencia del carrito, que estamos juzgando sin conocer por qué esa persona prefirió arriesgar su vida para poder llevar pan al día siguiente. Entonces empieza a crecerse un problema por el cual nosotros debemos orar. Y el problema es, miércoles, yo estoy aquí gastándome mis ahorros y tengo un pulmón de aguante, pero ya después no voy a poder. Y me va a tocar tomar esa decisión como la que este señor, que solo puede darse un día de vacaciones, 2 no puede. Y le toca trabajar y me va a tocar hacer lo mismo. ¿Y cómo va la epidemia? Y que eso es muy grave. Y tenerla 40 días pensando que pobrecitos los de la calle, que pobrecitos nosotros, que pobrecito todo el mundo, de pronto podemos confiar en presencia de Dios e imaginar un antídoto, que es lo que les voy a enseñar. Si pudimos usar la imaginación para vivir la entrada en el burrito a las puertas de Israel, a las puertas de Israel, como cuando Cristo entraba ayer en el Domingo de Ramos, si pudimos vivir ese momento del cieguito, si pudimos vivir la cruz, ¿sí? Podemos vivir un antídoto. Y un antídoto es muy sencillo. Yo cierro mis ojos y me voy a esa agua que Cristo pidió en ese pozo. Y veo que Cristo la comparte conmigo. ¿Por qué comparto el agua? Porque podría compartir la comunión, pero es que no todos comulgan. Entonces hagámoslo con agua. Entonces vivo un momento donde Cristo habla de esa agua. Y vivo otro momento donde Cristo lleva a esa agua, que es en las aguas de Siloé. Y vivo otro momento en el Cristo, donde Cristo habla de esa agua, que es cuando lo están bautizando. Yo estoy ahí me están echando agua. Y estoy feliz recibiendo esa agua. Y le digo, Dios mío, que esta agua con la que me has bendecido, que es esa agua bendita que el cura en la misa, al finalizar la misa, bendice o esparce, que es esa agua que yo espero que se bendiga hoy, pero no tengo al cura, pero tengo esa imaginación tan grande de que tú estás aquí, que me la estás bendiciendo, se esparce por todos los ríos que van a los acueductos del mundo, y esa agua tiene ese antídoto que te contagia, que se llama amor, que va a salvar muchas vidas. Y me imagino que el beber de esa agua que ya se esparce por mi casa, por mi barrio, por mi ciudad, por mi país, por mi continente, por los continentes y por el mundo entero, sana y me permite encontrar la solución, que cada vez que una persona tome un vasito con agua, sienta la tranquilidad del amor. Ese no se niega, no se niega, no hay que pedir permiso para enviar amor. Y ese amor se llama Dios. Y entonces, así es como pienso concluir esta pequeña reunión de imaginación, con esa fórmula que nos enseña a tener algunos criterios para entrar con nuestra imaginación y nuestra visualización a la lectura de la palabra escrita, a la escucha de la oración del sacerdote cuando hace una meditación, cuando él se coge un pedacito de la misa, donde dice cierren los ojos. Y me imagino ahí, para imaginarlo en presencia de ese amor y regarlo en mis hijos. Entonces, si no tengo agua bendita, pues esperemos a un momento, ponemos de pronto en un YouTube bendiciones automáticas por la curia, aceptado o sellado, lo que quieran. Y si no hay bendiciones automáticas de agua, pues yo la bendigo con ese amor que viene del que sabe bendecir y me la tomo. Y digo, esto es todo lo que necesito para estar feliz hoy. Bueno, yo creo que ya
terminamos. No sé si haya alguna pregunta. Era una Eh, charlita bien, bien rarita, bien Roberto, agradable. Sí, dime. Roberto, ¿cómo está? Con el padre José Carlos. Hola, padre, ¿cómo le va? Bien, quería decirle, bueno, quería aportar también a este momento dos palabras que a mí me han ayudado mucho a entender lo que usted nos está compartiendo y que gracias por hacerlo, que sea una visualización y una imaginación. Y es la palabra que uno con mucha frecuencia escucha y es la palabra condolencia. La palabra condolencia traduce estar con el que comparte mi vida. Ujú. Condolerme es tener ese, dolerme por el otro, estar con el otro y sentir al otro. Entonces es interesante porque eso es lo que Jesús siempre vivió, estar condolencia, la intención de caminar con el otro y siempre estar con el otro en la situación en la que se encuentra. Y la segunda palabra que siempre me ha ayudado y me ha servido y me ha hecho entender el Evangelio es la persona no es, sino está en situación de. O sea, uno dice el pobre, no, está en situación de pobreza, que puede Correcto. de allí salir, está en situación de farmacodependencia, que de esa situación puede salir. Entonces, es diferente decir es a está en situación de, porque estar en situación quiere decir que uno es un peregrino, y eso sí está muy claro. En Israel siempre era un pueblo caminante, siempre era un pueblo errante, un pueblo que se dirigía. De hecho, Jesús enseña es caminando. Ujú, La palabra ujú. griega es peripatéticamente, o sea, peripos pies, peripatéticamente enseñaba caminando en medio de la comunidad y nunca quieto, o sea, uno nunca vio a Jesús. Es que mañana nos encontramos en la sinagoga porque tengo la charlita, no, no, era en el camino en medio de la gente, entonces era peripatéticamente enseñó. Entonces a mí me ayuda condolencia, persona en situación de la cual puede salir, en la situación que uno se encuentre. Siempre uno está en una situación caminando hacia otra mejor, hacia otra que realmente pueda ayudarme y me pueda eh, en acercarme más al Señor. Nunca estamos ya hechos, estamos siempre en camino. Hoy aprendí algo nuevo, hoy aprendí, por ejemplo, hoy aprendí la visualización y la imaginación. Yo no lo había visto así y hoy aprendí eso de ti y aprendí que así puede uno meterse en el texto. Y ese meterse en el texto es una enseñanza muy antigua que le dieron un nombre bonito, tú lo colocas más sencillo y más especial, pero el nombre antiguo es Lectio Divina. ¿Qué es la Lectio Divina? Meterse en el texto. Lectio Divina es me meto en el texto, es decir, me ayuda a ver cuáles son los personajes que actúan en el texto, cómo sería yo el personaje ahí en ese texto, cómo oro con ese texto, cómo contemplo en ese texto, cómo, entonces la Lección Divina que tiene los 5 pasos y los invito a todos, hay un sitio web muy bueno de los hermanos carmelitas y los hermanos carmelitas nos enseñan esos pasos. Y entonces, pues quería compartir también esto como para a utilizar esas palabritas que me van a ayudar. Yo les digo, me van a ayudar mucho, porque así me hacen estar en camino con mi hermano. La palabra peripatético cae al dedo en todos estos caminantes de Maús. Somos peripatéticos. Sí, somos caminantes, somos los dos discípulos que no sabemos para dónde vamos, pero Ajá. que el Señor se encuentra con nosotros en la vida y en el acontecimiento de nuestra historia. Muy bien, Gracias, padre. gracias Ujú. a ustedes, muy amable. No sé si haya preguntas, comentarios. Muchísimas gracias, Robert. Gracias por No, con esa mucho. hora de oración, porque lo sentí como si fuera una hora de oración, más que una charla, fue primero la oración tuya, que es muy hermosa, la oración de Contágiame de ti, Señor, que pues nos cae a todos como
como anillo al dedo con esta situación. En lugar de contagiarnos de sentimientos negativos y de temores y de miedos, pues más bien contagiémonos de Dios, aprovechemos este momento, esta compartir que tenemos en familia, este compartir que tenemos con toda esta cantidad de hermanos que están sintiendo cosas muy similares a nosotros y que vienen a estos espacios y contagiémonos todos. Aquí estamos sin tapabocas. Sí, es Contagiémonos cierto. de Dios. Como dije al principio, contagiémonos de Dios. Definitivamente el poder de la palabra, ¿no? El poder de la palabra y tal como lo dice el Evangelio de Juan cuando comienza, al principio era el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Ese poder de la palabra y ese cuidarse en la palabra que tú dijiste es algo que quisiera, pues, digamos que de alguna manera resaltar, porque a veces somos muy rápidos en soltar palabras que pueden ser o que pueden causar mucho daño, que en lugar de soltar ese tipo de palabras, pues soltemos palabras que contagien, pero de amor. Y también me llamó mucho la atención, y esto es algo que le he escuchado mucho al padre Leonel. Desafortunadamente hoy no podía entrar porque hoy estaba en unos cursos de su especialización, pero es algo que el padre Leonel siempre le dice a uno cuando uno lo llama, le dice, ¡qué milagro! Sí. Pero no es milagro de que hablemos, sino realmente es ese milagro, que el milagro es llegar a Dios, que el milagro es estar vivo, que el milagro es poder hacer esto que estamos haciendo, que el milagro es poder todavía tener esa oportunidad de buscar a Dios mientras estamos acá. Y me gustó mucho eso, y me gustó mucho lo del milagrote, ¿no? El milagrote es a cuántos podremos contagiar hoy, ¿no? De pronto, para que nos lo pongamos hoy de meta, ¿cuántos podemos contagiar hoy? Salimos de aquí contagiados de Dios, ¿a cuántos vamos a contagiar cada uno en nuestro transcurrir del día? Muchas gracias, Robert. No, un abrazo para todos y también muchas gracias por aguantar esta charla. No, estuvo fantástica, fantástica. Bueno, y hoy les entonces cuento que hoy cumplimos la barrera de los 100. Creo que algunos se pudieron haber quedado por fuera de la charla porque hoy cumplimos el límite de 100 que tiene el Zoom. Entonces si te parece bien, Robert, la vamos a poner en el Facebook para que claro, otras personas sí. la puedan ver. Bueno, entonces un abrazo a todos. Bueno, Monseñor. Roberto, muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, y a todos. Muchas gracias. No sé si el Monseñor, si está por ahí, le agradecemos mucho si nos da su bendición. Gracias, claro que sí. Sí, Robert, entonces muchas gracias. Yo fui el que te hablé ahorita. Sí. Y bueno, Dios te bendiga y ojalá nos contagiemos realmente de Dios y podamos ser esos propagadores de ese contagio. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Amén. Feliz día para todos. Gracias, Pacho, y gracias, Robert. Muchas gracias. Gracias a todos. Dios los bendiga.